Mi querido Cáncer, probablemente no será para todos, pero según lo que veo por acá, probablemente le estoy leyendo a algún ex que tiene todavía una personita y que no ha terminado de decidir quizás qué es lo que quiera. Sin embargo, aquí hay bastante esperanza para ti, mi querido Cáncer. No sabe qué hacer con lo que siente y que aunque le hayas dicho que no, esta persona insistirá. Pero es que está bastante complicada ahorita esta persona, ¿sabes? Así que vamos a ver qué otra cosa te quieren decir. Y al final, por supuesto, eres tú y solamente tú quien toma la decisión. Hola, hola, mi querido y adorado Cáncer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo muy bien. Vamos entonces a empezar con tu lectura. Lectura para aquellas personitas que no tienen a nadie, que ya se cansaron de esperar y que ya ven que de verdad la situación ya, como digo, se terminó, ya no hay más nada, o que sienten que hace rato están esperando por una relación y que no llega una nueva relación, que ya dejaron atrás ese pasado, que ya no quieren más nada con el pasado, que verdaderamente no quieren nada con el pasado. Sin embargo, vamos a ver qué nos dicen las cartas primeramente, a ver si tú realmente dejaste ese pasado o no. Yo te veo aquí que quizás tú sí dejaste el pasado, quizás a lo mejor fuiste tú que te tocó terminar con esa relación probablemente, pero a ti te han quedado como ciertas secuelas de culpabilidad, como que te ha quedado cierta secuela de dolor o de culpabilidad, como que te sientes que a lo mejor no debiste haber hecho lo que hiciste, a lo mejor en el fondo todavía, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué tuviste que terminar la relación? A lo mejor no era el momento, te sientes como arrepentido, arrepentida de todo lo que pasó, qué sé yo qué, lo que haya sucedido. Lo cierto es que eso es lo que estamos viendo acá en esta situación. Yo no sé por qué estás así, pero te veo como que sí se te ha pasado un poco, ya esto tiene ya tiempo, ya esto tiene un rato, pero en el fondo yo no sé si lo que te sientes es culpable de algo, te estás echando culpas de algo, o realmente tienes un arrepentimiento de lo que pasó. O decir, porque tuve que haber hecho esto, yo no debía haber terminado con la persona, o yo no debía haber hecho lo que hice, o no debía haberle dicho lo que le dije. ¿Me estás entendiendo? Entonces estoy notando que, en resumidas cuentas, para que tú puedas tener una nueva relación, tú necesitas solventar esto, mi querido, mi pequeño saltamontes. Tú tienes que soltar esto, porque si no, entonces vas a cargar con este corazón partido por toda la vida. No es justo, no es lógico y verdaderamente no es sano que tú vayas a una otra relación teniendo este corazón partido. Nadie se merece que se le entregue un corazón hecho pedazos. Olvídalo, that's it, that's all. Así son las cosas. Si tú no has terminado de solventar una situación por la que sea, por la situación que sea, bien sea porque te sientes culpable, bien sea porque no debiste haberlo hecho, bien sea porque estás arrepentido o arrepentida de lo que pasó, que no sé en todo esto qué más lleva, qué sentimientos conlleva todo esto. Tú no puedes pretender tener una nueva relación hasta que tú no sanes esto. Entonces tú dirás, ¿y cómo yo sano esto? Tú lo sanas pidiéndole a tu ser interno que te ayude a olvidar, que te ayude a perdonar, que te ayude a perdonarte. Y no es que tengas que decirle a esa persona, mira, perdóname. Si fuiste tú quien cometió el error y quieres perdón, si no le puedes pedir el perdón a esa persona en persona, porque no puedes, porque no está, o por lo que haya sido, o porque te da miedo, algún rechazo, pídeselo de corazón. Pídelo de una manera virtual, así como tú te puedes visualizar aquí preguntando qué hay para el futuro. Pídele de ese perdón de una manera energética. Tú puedes hacer eso también para que vayas sanando tu corazón
y también tú tengas la libertad de romper estas cadenas, porque pareciera ser que aquí lo que hay son cadenas. Estas espadas significan que tienes el corazón encadenado por alguna situación que pasó en el pasado, que puede ser justamente lo que te hablo, un arrepentimiento, no debiste haberlo hecho, ahora estás, como decir, llorando sobre la leche derramada, estás en una, vamos a decir, no le estás pasando muy bien. Esta carta no es realmente de estar pasándola muy bien, que digamos, para nada. Entonces, por favor, esto hay que solucionarlo, pues, antes de que quieras pretender una nueva relación. Vamos a ver de todas maneras qué otra cosa te quieren estar diciendo las cartas. Mira, sí, aquí se ve que hubo una ruptura en la que la familia se vino abajo. Quizás a lo mejor, ¿qué te digo? Pudiste haber sido tú, a lo mejor realmente, quien pudo haber terminado esa relación por alguna situación. No te lo voy a criticar. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Aquí lo que estamos es como para ayudar y poder, para que puedas visualizar qué es lo que necesitas hacer para seguir adelante. Entonces sí que veo que pudo haber sido eso. Sin embargo, te voy a decir algo. Mira la cantidad de cartas de copas que salen. Viene para ti una persona que probablemente, oye bien, probablemente es la misma persona del pasado que pueda estar llegando, ¿sabes? Te lo tengo que decir. Tú que querías quizás una persona nueva, no lo sé, pero me está dando la impresión de que lo que viene para ti es una persona del pasado. Aunque quieras, aunque yo esté leyéndole a alguien nuevo, a alguien que quiere algo nuevo, pareciera ser que esto como que se va a repetir, como que hay una posibilidad de que esto se pueda volver a dar. Es cierto que esto como que no camina, como que no cuadra bien, como que en verdad sí han habido muchos problemas. Sin embargo, esto tú no estás obligado o obligada, oye bien, no estás obligado, no, ni obligada a tener que aceptar a esta persona. Sin embargo, hay mucho perdón aquí. Aquí hay alguien que viene a pedir perdón, aquí hay alguien que va a dar un perdón, aquí hay alguien que sí va a querer reconsiderar aquí muchísimas cosas y eso va a tener que suceder. Quizás para el bien tuyo, para definitivamente cerrar el ciclo que tienes que cerrar, probablemente puede ser, pero también sí es posible que sea para finiquitar esto y empezar una nueva vida. Veo aquí que la reina de bastos te está diciendo que tú vas a empezar una nueva vida. Aquí lo estamos viendo. Hay una nueva familia para ti. Cáncer, te lo digo, hay una nueva familia para ti. Pero tú necesitas primero saldar cuentas con el pasado. Ya hacer una caída y mesa limpia, como dicen. Aquí yo te debo tanto, te pago tanto, tú me debes tanto, me pagas tanto, ¿no? Esto te lo estoy hablando de una manera energética, para que saldemos cuentas y ya tú puedas seguir adelante con tu vida. Que no lo puedes hacer porque esa persona está desaparecida, tú no sabes dónde está. Bueno, trata de hacerlo de una manera energética, eso también se vale. Pídele a tu ser guía que por favor te ayude porque tú necesitas romper esa cadena que tienes y seguir adelante. Perdónate, vete tú, mírate, pídele a tu ser cuántico que te perdone, que eres tú mismo, y perdona también a esa persona, porque pudo haber sido esa persona que realmente cometió los errores y te dejó con el corazón sangrando también, y todavía tú no has superado esto. Para tú poder pretender tener una nueva relación, tú necesitas superar, ¿ok? Así que ahí te dejo, mi querido Cáncer, con esta lectura. Vamos entonces ahora a ver, por cierto, déjame sacarte un mensajito por acá y dice, prepara todo bien medido y calculado. Debes de imponer tus reglas, pero con dulzura y seriedad. ¿Estamos? Ajá. Ok, entonces ahora sí, vamos a ver ahora lo que nos hablan las energías del pasado. Vamos entonces a visualizar a esa personita del pasado, a visualizar las energías de ese pasado. Y vamos a ver lo que nos dicen.
piensa, pregúntale a esa personita que realmente qué piensa, qué siente y qué va a hacer. Porque eso es lo que vamos a buscar. Ahorita vamos es a ver qué piensa, primero que nada, qué siente y cuál es su actuación. Así que vamos entonces a ver qué nos dicen las cartas. Ok, mira la manera en que voy a lanzar estas cartas el día de hoy. Mira, quiero que lo tengas pendiente. Saco 2 cartas. Saco la trama aquí abajo. Y saco un oráculo. ¿Ok? Empiezo. Esta es su mente. Vamos a ver la trama de su mente. El oráculo que dice de acuerdo a su mente. Y cuáles son estas 2 cartas de lo que esa persona piensa. Luego sacamos aquí 2 cartas. Voy a ponerlas así y luego las voy a subir para que las veas bien. Esto es su corazón. Aquí está la trama de su corazón y también un oráculo. Y por último, 2 cartas más que son las cartas de su actuación, lo que piensa hacer, lo que supuestamente va a ser, la tendencia que hay de lo que va a ser, porque acuérdate que las energías son de ustedes y ustedes deciden, la trama y sí un mensaje canalizado para ustedes. ¿Ok? Así que nos preparamos, pues. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Voy a mezclar aquí, voy a pedir energía para ti y vamos a ver lo que nos dicen estas cartas. Entonces, empezamos primero que nada con la trama de su mente. Y esto es el 3 de pentáculos. Esta persona, ahorita, no te voy a engañar. Ahorita, esta persona no tiene en sus planes venir a hablarte. Por ahora no lo va a hacer. Aquí se ve que la trama es, yo no tengo ahorita nada que hablar con Cáncer. Yo no tengo nada que decirle. No tenemos nada que hablar. No me pasa por la mente ahorita tener que ir a buscar a Cáncer y hablar con ella o con él. No lo tiene planeado. ¿De acuerdo? No lo tiene planeado. Esa es la trama de su mente. En su mente no está esa prioridad, no está ese plan. Vamos a ver aquí entonces qué dice este oráculo. Oye lo que dice. Espera mi llamada, necesito hablarte. Fíjate tú, aunque no piensa ahorita buscarte, esta persona siente que va a tener que hacerlo. Así de sencillo. Fíjate tú las contradicciones que tiene el destino, que tiene la vida, que tiene el pensamiento humano sobre todo, ¿no? No ahorita. ¿Qué quiere decir esto? En resumidas cuentas, para que no veas que me estoy contradiciendo. En su mente no está ahorita la idea, la trama, no está el hecho de venir a hablarte o a buscarte o a hablarte sobre todo. Pero en su pensamiento estará el momento en que va a tener que hablarte con la mente y decirte, espera mi llamada, necesito hablarte. ¿Ok? O sea, no lo tiene previsto, pero esto se va a dar. Es lo que quisiera, lo que siente, lo que en pasado el tiempo esto se va a dar. No sé si me hice entender. Es contradictorio, pero quiero que me lo entiendas. Vamos a ver aquí qué dicen las cartas. Mira, 10 de espadas y también la reina de pentáculos. ¿Qué pasa aquí? Ya lo estoy entendiendo más. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta persona está bastante enrollada, está bastante preocupada. Mira esta escena. Esta escena es verdaderamente de terror, ¿no? Esta escena, mira cómo está. Tanto pensar y decir, no quiero hablarle, o no pienso hablarle, o no tengo en mis planes hablarle, pero mira cómo está esta persona. ¿Ves la contradicción que hay acá? Mira cómo anda. Y por eso es que no piensa hablarte por el momento, porque está completamente inmóvil. Sin embargo, su mente le dice, espera mi llamada, necesito hablarte. Lo dice con la mente. Pero ¿qué pasa? Que también en su mente hay mucho rollo, muchos problemas, mucha dificultad, muchos problemas por resolver. Por eso es que está aquí este pizarrón aquí con tantas ecuaciones, porque no ha podido resolver esos problemas.
cada vez se le complican más. ¿Entiendes? Entonces sí siente que a lo mejor no va a poder materializar nada. Sin embargo, te dice, espera mi llamada, necesito hablarte. Va a llegar el momento en que esta persona de verdad no va a poder más y va a tener que hacerlo. Ya me lo está hablando, estas cartas ya me lo están diciendo. Ahora, no es rápido, porque aquí quiere decir que las espadas las tiene en su espalda y le inmovilizan, no le dejan moverse. Imagínate tú un peso encima en su espalda, cómo hace para movilizarse, para moverse. Y no es que la persona esté muerta, ni mucho menos, sino que vestida con su capa de pasión, igual te está pensando y dice entre para sí misma, espera mi llamada porque necesito hablarte. Una persona que realmente necesita hablarte. Vamos a ver ahora aquí su corazón cómo está. Empezamos con la trama del corazón. Y mira, 2 de pentáculos. Esta persona ya lo está pensando. Esta persona ya baja de decir, no voy a llamarle, o no voy a buscarle, o no voy a molestarle, o no quiero buscarle porque siento que a lo mejor me va a rechazar. Estoy muy preocupado por eso o preocupada. Sin embargo, ya el corazón le está diciendo, vaya, piénsalo bien, ponte a pensar. Yo sé que es una decisión muy difícil la que tienes que tomar, pero ubícate, siéntate como estás, haz una meditación profunda y ponte a pensar qué decisión vas a tomar. Hazlo con calma, nadie te está apurando. En realidad, si Cáncer te quiere, te va a esperar, así de sencillo. Eso le está diciendo esta carta a su corazón. Vamos a ver aquí qué dice esta carta. Que quiere que le aceptes de nuevo. Vaya, eso es una de las razones de lo que está pensando esta persona. En verdad está como sintiendo la necesidad de que quiere que le aceptes de nuevo, pero tiene que ver cómo lo va a hacer. Esta persona necesita ver de qué manera va a venir a buscarte, de qué manera va a lograr que tú le puedas aceptar de nuevo. Esto no es fácil. A lo mejor esta persona fue la que metió las patas. Y es difícil, ¿no? A veces poder ubicarse o centrarse para poder buscar el perdón que hay que buscar o para que esta persona pueda tener el éxito al venir a buscarte. Porque puede ser que tú le digas, pero que no, para nada. Todo depende de lo que haya hecho, ¿no? Vamos a ver aquí estas cartas. Mira esto. 7 de pentáculos. Esta persona está esperando el momento preciso. Este es el 7 de pentáculos y este es el 8 de pentáculos. Te lo advierto. Su corazón no se siente satisfecho en donde está. El corazón de esta persona no se siente satisfecha en donde está. Se siente que le está haciendo falta esas ganas de volver a estar contigo. Y está esperando el momento preciso para hacerlo. Quizás cuando se le vayan cayendo estas espadas que tiene encima, de tantas preocupaciones, de tantas mortificaciones, porque aquí ahorita quien está dando mayor peso, yo diría, es la mente con estas espadas. Pero poco a poco ya el corazón le está diciendo, ok, vamos a esperar entonces, voy a resolver. La mente necesita resolver y yo como corazón, ok, voy a esperar un poco. Mientras tanto yo estoy tomando la decisión. Pero es que no me siento bien en donde estoy, dice el corazón. Yo necesito resolver. Yo necesito que Cáncer en verdad me acepte de nuevo. Ahí tenemos que ver qué vamos a hacer. Esto es la pelea entre la razón y el corazón, ¿eh? Vamos a ver aquí ya, para ir finalizando, vamos a ver lo que la actuación está diciendo. Lo que posiblemente pueda suceder, ¿no? O que pueda ser. Mira, 8 de copas. Esta es una persona que definitivamente sí que te va a confesar que se tuvo que ir por alguna razón, pero lo que viene a confesarte es que porque de que se fue lo sabemos, pero esta persona lo que viene a confesarte es que se fue, pero todavía tenía copas contigo de amor. Una persona que te va a hablar, viene a hablarte con la verdad y a decirte, es cierto, yo me fui, en verdad yo no supe lo que hacía, en verdad yo me equivoqué, puede ser que él te lo diga, pero yo todavía
estoy volviendo porque yo todavía te sigo queriendo, porque yo me fui queriéndote y no me di cuenta de lo que estaba sintiendo. Eso puede pasar. Vamos a ver cuál será el mensaje canalizado. No sabe qué hacer con lo que siente. Ahí te lo dejo. Y aunque le hayas dicho no, esta persona va a insistir. Eso te lo puedo asegurar, porque ya es una decisión que estará tomando esta persona. Y aunque le digas que no, esta persona va a insistir. Y fíjate tú que por eso es que el corazón está allí como esperando, está viendo a ver qué va a pasar. Voy a quitarme todas estas espadas de encima y luego voy a tomar el momento, voy a hacer todo mi propósito de pensarlo bien lo que voy a hacer, pero yo necesito insistir otra vez con Cáncer. Y si me dice que no, igual voy a insistir. Ahí te lo dejo, ¿no? Y mira aquí lo que pasa. 9 de pentáculos. Aquí es una persona que hay posibilidades para algunos de ustedes que esta persona todavía esté enganchada en alguna otra relación y que verdaderamente no le está proporcionando la felicidad que necesita tener contigo. Yo creo que eso es todo lo que está sucediendo acá, que por eso tiene tantas preocupaciones encima, porque ya estamos viendo que esta persona puede ser que aún tenga una relación que no ha podido solventar, o una situación, mejor dicho, que no ha podido solventar. Esto es lento lo que viene. Esto no va a ser tan rápido. Esta persona necesita primero solventar. Aquí estoy viendo solventar esto. Esta es la carta para mí, la más importante y la más llamativa de toda la tirada. Esta carta, que en su pensamiento, mientras tenga todas estas cantidades de preocupaciones, esta persona no puede avanzar. Y de hecho, una de las preocupaciones aparentemente que estoy viendo por aquí es el hecho de que puede ser que todavía tenga alguien, que esté con alguien, que necesite resolver, ¿entiendes? Y a pesar de que te dice, espera mi llamada, necesito hablarte, que quiere que le aceptes de nuevo y no sabe qué hacer con lo que siente, porque tiene otra persona, pero no sabe lo que siente, qué hacer con lo que siente por ti. Y aunque le digas que no, esta persona va a insistir. Pero sí que te lo digo, que esta persona tendrá que resolver primero antes de entrar de nuevo en una relación. Que se va a hacer lento, hay posibilidades de que sea lento, que se haga esto, porque no es tan fácil. Pero de que viene, viene. De que quiere volver, va a volver. De que quiere insistir, va a insistir. Así que claro, esto ya será parte también de tu decisión. Si tú le quieres aceptar a esta persona tal cual como está, o si por el contrario le dirías no hasta que no resuelvas. Ya eso sería tu decisión, mi querido Cáncer. Para finalizar, vamos a sacar aquí un mensajito. Y este mensajito dice: gran suerte, la felicidad y la alegría se suben a esa gran rueda de la fortuna y te acompañan, ¿ok? Así que tómalo como te resuene. El que entendió, entendió. Así que ahí te dejo, mi querido Cáncer, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Y fue un gran placer hablar con mis pequeños saltamontes. Nos vemos.